¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. El día de hoy, pues acompañado aquí de mi brother, el maestro Adrián Paredes. Adrián, ¿cómo estás? Ya uno no sabe, Alex, pues como siempre, carnal, pues ahora tratando de abrir este formato y tratando de ser un poco más relajado sin caer tampoco a perder la formalidad. Y pues la verdad, me da mucho gusto que tú estés conduciendo esta sesión, porque de esa manera quiero que se sienta que Consejero Empresarial está abierto a todos. Pues muchas gracias, Adrián, por la confianza. Años ya de trabajar juntos, de muchos proyectos, todos exitosos, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por la confianza. Vamos a hablar el día de hoy de temas de beneficiario controlador, un tema que ya hemos tocado en diferentes foros, en diferentes programas con ustedes. Sin embargo, hay algunos puntos que vamos a ver el día de hoy que no se ha revisado tanto, ¿no? Algunas cuestiones interesantes, esperemos que sea de valor para ustedes. No se despeguen, que comenzamos. Bien, como lo comentamos al inicio de este video, el día de hoy, en compañía del maestro Adrián Paredes, presidente de Consejero Empresarial y amigo mío, a quien le agradezco me da la oportunidad de estar conduciendo hoy el día de hoy este programa. Y bueno, vamos a platicar, como decíamos, del tema del beneficiario controlador, pero algunos puntos muy diversos a los que normalmente se tocan, que están relacionados con esta obligación. Voy a abordar un poquito, Adrián, si me permites, el origen de esta obligación. Es una obligación que nace, o ya lo teníamos anteriormente, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Viene de todo un tema de GAFI, cuestiones de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, en el 2022 entra en vigor una reforma al Código Fiscal de la Federación, en el que ya nos obliga en temas fiscales a identificar al beneficiario controlador. Rápidamente hay que identificarlo en todo tipo de sociedades, en contratos a los que el Código Fiscal establece contratos o lo define como cuestiones. El 32 bis establece cualquier tipo de acto o figura jurídica, que ese es el golpe que como nos da tiznadazos, ¿no? Así es, cómo identificamos lo que es una estructura o figura jurídica, ¿no? Como lo define. Y finalmente los fideicomisos, ¿no? Entonces, a partir de esta reforma que viene en el Código Fiscal de la Federación, nosotros hemos identificado que a pesar de que ha habido mucha información, muchos foros relacionados con esta obligación, hay mucha deficiencia en el cumplimiento de estas obligaciones. Pareciera que es algo sencillo porque las reglas de resolución miscelánea nos establecen, tanto como el código, las características de la información y documentación. Incluso nos genera por ahí una obligación de tener un manual, o lo que nosotros podemos decir, tener unas políticas, un manual de cómo como empresa o sujeto obligado le vamos a dar cumplimiento a esta, valga la redundancia, esta obligación. Sin embargo, les decíamos, vamos a aterrizar algunas cuestiones que son un poquito más finas y nos da la pauta para entender que no solamente hay que tener el conocimiento de un contador, de un fiscalista o de un corporativista, es el entramado de la reunión de varios expertos para dar el debido cumplimiento. Cuando hablamos del beneficiario controlador, puede haber estructuras o sociedades donde sea muy fácil identificarlo por los porcentajes, por la estructura. Sin embargo, hay estructuras societarias complejas, cuestiones de derechos en los accionistas sobre todo. Vamos a platicar un poquito de los temas de control y de cómo una sola persona con una sola acción, por ejemplo, algo que los americanos denominan golden shares o acciones con derecho de veto o derecho necesario, pudieran tener el control de una empresa y solamente con una acción, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a platicar hoy. Vamos a platicar un tema de pactos de socios, cómo generamos obligaciones en los socios de las empresas para obligarlos, porque decíamos la determinación de las reglas es tener la información pero completa y actualizada. Entonces, ¿cómo como empresa obligamos a nuestros socios a que si modificaron alguna situación de estado civil, domicilio, pues nos provean de esa información y de esa documentación veraz, completa y oportuna, ¿no? Y fíjate que es algo interesante, te estaba escuchando y estaba haciendo análisis, pese a que lo platicamos mucho, Alex, y ya la elaboración de estas guías o manuales, dependiendo el servicio que se ofrezca, pero dices algo muy importante.
y es algo que tenemos que cambiar un poquito de mentalidad. En algunos foros se hablan, es que se queda corto el legislador porque habla del control efectivo y desconoce las golden share, o sea, de cuál es su alcance en el control, si estás haciendo un calificativo por ese lado del beneficiario controlador. Y aquí es donde entra la mentalidad del compliance. Hay que corregir el defecto legislativo. Entonces eso es algo que pregonamos y tratamos de conformar. Si fue omiso, elijamos lo que sea más correcto, cuál es la esencia de lo que busca el legislador. ¿Y qué busca? Obedecer las recomendaciones, tú lo dijiste en el antecedente muy bien, las recomendaciones de Gafi de identificar quiénes son los que disfrutan o gozan de los beneficios de las entidades o vehículos económicos que pueden crearse, ¿no? Exactamente, tal como lo planteas, Adrián, una parte importante en esto es el tema de cómo nosotros, si bien es cierto la ley nos regula, o el Código Fiscal de la Federación junto con la miscelánea, la resolución de miscelánea fiscal, nos establece las directrices del cumplimiento de esta obligación. Hay que entender, como bien decías, Adrián, que no solamente en el tema de compliance es una cuestión de cumplimiento literal de la norma, sino también una cuestión de principios y de integridad y ética, o sea, hacia dónde, cómo cumplimos. Los americanos le dicen we do not cut corners to do business, no cortamos esquinas para hacer negocios. ¿Cómo lo hacemos nosotros para poder cumplir, además, con ese espíritu que la ley establece, ¿no? Cuando queremos analizar una norma, entender esa intención del legislador, y aquí propiamente es identificar lo que ya bien decías tú, Adrián, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a esto? Sabemos que las sanciones son muy altas, por eso es un tema que hay que, no es algo que pretendamos vender hacia el empresario a través del miedo a las sanciones, sino más bien a la conciencia, ¿no? De cómo cumplir con estas obligaciones, pues nos evita infracciones, multas, que es algo que busca el compliance, ¿no? También el buscar la reducción de los riesgos, la gestión de los riesgos, la mitigación de los riesgos, los controles, el riesgo inherente, el riesgo residual. ¿Cómo identificamos esos riesgos y cómo los gestionamos? Pues a través del cumplimiento, ¿no? Sí, si nosotros tomamos la ISO 31022 que habla de lo que viene siendo la gestión de los riesgos legales, efectivamente estamos ante uno de alto impacto que puede costarle a muchas organizaciones, pues obviamente su estabilidad financiera y quizás un poco más, ¿no? Entonces aquí vemos que confluyen, tú lo decías, por los especialistas, diferentes materias, ¿sí? A través de estos sujetos especialistas. Entonces aquí, en primer orden, pues vamos a tomar de las reglas de resolución miscelánea 22 más otros 7 puntos más de las 2 reglas de información, entre las cuales se encuentra información personal, ¿sí? No solamente del accionista, sino de su pareja. Y vamos a hablarlo de manera general. Entonces, ahí estamos tocando un primer punto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el manejo de esa información? Oye, pero es que el artículo 10 de la Ley Federal para Protección de Datos Personales, ahí dice que si es por mandato de ley, pues no hay bronca. No, es que sí hay bronca. Si está la ley, bien lo dijeron en una cápsula que podrán escuchar posteriormente sobre el tema laboral de las vacaciones, si bien es cierto, no está de más, pero hay que buscar siempre dar seguridad. Y qué mejor que las reglas estén puestas en la mesa. Exactamente, digo, ahí como bien decía Adrián, te solicita información que tiene que ver incluso con las parejas, con la esposa, información personal de su estado civil, entonces siempre hay que proteger toda esa información de acuerdo a disposiciones legales, aunque sea un requerimiento de la autoridad, ¿no? En estos casos. De acuerdo, nosotros también, por ejemplo, algo que es importante que platicamos ahorita, Adrián, y que lo tocamos al inicio de este programa, de este video, es cómo nosotros sabemos y analizamos las sanciones. Habla incluso de que nos pueden sancionar si la información o documentación con la que nosotros respaldamos esto del cumplimiento del beneficiario controlador no es suficiente, o no está correcta, o no está actualizada. Entonces, ¿cómo nosotros como empresa, porque a la que van a sancionar es a la empresa, en este caso a la persona moral, cómo obligamos a que Juan Pérez, nuestro socio, nos diga si hoy es casado, que mañana pues cambió su estado civil, ¿no? Y no nos invitó a la fiesta, porque si nos invita sabríamos. Entonces, pero si cambia de domicilio particular, exacto, vamos diciendo que es algo todavía son más cuestiones que no se han tocado mucho en los foros, pero ya en el día a día pues son
cuestiones que nosotros que estamos asesorando a las empresas en esta materia, pues podemos ahorita platicar un poquito qué sugerimos que se pueda hacer. Siempre hay que hacer un análisis puntual de la estructura de la sociedad. No todas las sociedades son iguales, decíamos, hay muchos, incluso cuestiones de control, decíamos de inicio, como una sola acción puede tener el control de una empresa, esto que se denomina las golden shares o acciones con derecho de veto o voto necesario, donde un accionista por una sola acción puede vetar, es decir, se toma una decisión en una asamblea donde la mayoría, de acuerdo a estatutos, se cumplió el quórum de instalación, hay el quórum suficiente para la toma de decisiones, sin embargo está sujeta a la aprobación cuando es una acción con derecho de voto necesario, o está sujeta o está al riesgo de que este accionista con derecho de veto pues diga esta resolución no pasa. Entonces definitivamente esta persona tiene el control y no lo vamos a poder notar nosotros tal vez en un análisis muy puntual o general de una estructura de una sociedad. Hay que entender este tipo de acciones, hay que entender este tipo de derechos, cómo se diferencian los derechos económicos y corporativos en las acciones, sobre todo en las sociedades anónimas, en la sociedad anónima productora de inversión. Y esto es un análisis puntual porque cuando nos revise la autoridad, sí hay que cumplir con el beneficiario controlador, ¿no? Porque dentro del, y es que puede decir, ¿y cómo se va a dar cuenta? A ver, una de las fracciones nos dice dónde se encuentran localizadas o salvaguardadas los títulos o las acciones. No quiere, no nomás para ver si no está endosada, para ver si hay un testaferro, sino estás diciendo algo muy importante, porque dentro de las características del 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es poner las bases del tipo y serie de acciones, y ahí es donde puedes distinguir, caray, este es un solo título, pero este determina, tiene un grado de determinación y afectación a la administración de la empresa, este tiene control. Exactamente. Nosotros en los estatutos podemos ver, muchas veces para hacer operativo este tipo de sociedades, lo que se hace es este derecho de veto o de voto necesario, dependiendo del tipo de acción que sea, se establece solamente para ciertos actos en específico, ¿no? Entonces, sí es importante que se revisen las estructuras de la sociedad, los derechos corporativos y económicos que tengan los diversos accionistas. Por eso no es una tarea sencilla, decíamos, de alguna forma cuando la estructura de la sociedad es muy plana, es una sociedad donde hay dos socios, hay porcentajes bien definidos, un administrador general único, bueno, pues pudiera resultar un poco más sencillo el determinar esto. Pero me voy a regresar, Adrián, porque te iba a preguntar qué recomendación le podemos dar a nuestros clientes o a la gente que nos está viendo, los empresarios, cómo nosotros pudiéramos obligar o generar un compromiso, porque tal vez obligar se oye un poquito feo, un compromiso por parte de los socios o accionistas, tanto actuales y tal vez los futuros, por algunos aumentos que puede haber de capital, transmisión de acciones, de que al momento de que haya una modificación en su información como beneficiarios controladores, pues lo trasladen a la empresa, ¿no? Lo que hemos implementado, pues tú igual que yo lo sabemos, porque vamos hablando de manera general, porque cada uno tiene su matiz de acuerdo a la estructura de los títulos accionarios y a los estatutos sociales, ¿no? Pero de manera general vamos a platicarlo, es generar un marco, un pacto omnilateral donde se adhieren todos los socios accionistas, donde los nuevos van a tener una copia y van a adherirse también al conocimiento, donde ahí se les va a obligar a mantener y cumplir con este punto, a mantenerlo actualizado y a notificarlo dentro de los 15 días siguientes a que suceda una modificación. Si no, se establecerá una penalidad. Ahora, mi pregunta, Alex, es, y ahora para revirarte el favor del planteamiento, ¿de qué manera, como bien dices, ni es un compromiso ni es una obligación, pero sí puede implicar un castigo y hay que generar una responsabilidad? ¿Cómo bajamos ese tipo de...? Bueno, aquí nosotros podemos implementar, al hablar de pactos entre socios, lo que la ley establece y también los doctrinistas es que todo el tema de pactos, lo único que hay que cuidar es no transgredir las normas prohibitivas de las leyes que regulan los tipos societarios y las normas de derecho o de orden común, ¿no? De ahí en más nosotros podemos pactar sanciones, incluso pudiéramos generar hasta causales de exclusión si lo vemos grave, si se repite en 2 ocasiones la falta. Nosotros pudiéramos adaptarlo, por eso es importante que se asesoren con gente experta en la materia
y les pueda trasladar la información y requerimientos que se adecúen a las consecuencias que ustedes también pretenden diseñar. Sabemos y decíamos, Adrián, que las sanciones del incumplimiento de esta obligación son altas, y además si le agregamos que es por cada beneficiario controlador, entonces un incumplimiento en una sociedad donde haya varios socios, donde el control esté repartido entre varias personas y no se cumpla con esta norma, bueno, pues entonces las sanciones serían mayores, ¿no? De esta manera, con este tipo de pactos podemos regular este tipo de obligaciones. Dar una respuesta específica no es lo correcto, porque al final hay que adaptar a la situación de la empresa, a las características. Cada entorno empresarial pudiera adoptar diferentes sanciones o penalidades. Nosotros hacemos las recomendaciones, apoyamos sobre la estructura, y ya normalmente los clientes son los que definen qué puntos quieren cuidar de esa forma. Pero es importante hacer conciencia, porque muchas veces no se toca este tema de cómo puede suceder que varios accionistas modifiquen su situación, la información que se traslada para el cumplimiento de esta obligación. Sus documentos también hay que tenerlos actualizados, y de alguna forma pues cómo generamos esa obligación, y que en caso de que la sociedad sea sancionada por un incumplimiento atribuible a ese beneficiario controlador, bueno, pues que sea esa persona quien responda por esas sanciones, ¿no? Y esto es muy importante, así de manera así rápida. La existencia de la guía es para los despachos, que nosotros lo proporcionamos para nuestros clientes que son firmas, para que recopilen y almacenen y nosotros decalifiquemos. Y por otro lado está el manual, que eso lo implementamos directamente con los clientes. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que cualquier persona que está al frente del negocio, ante la ausencia del contador o del fiscalista o del abogado interno, sepa atender el asunto. De una manera, para cerrar mi conclusión de la importancia de preparar a la gente, como en el compliance, aquí es prepararlos, porque la autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, hay una que es ipso facto, es decir, sorpresiva, conforme al artículo 49, con quien está al frente del negocio. Entonces, así de instantáneo puede ser el problema. Entonces, las guías y los manuales para eso se crean, para poder culturizar sobre el tema a los integrantes de la organización. Y dentro de esas guías nosotros hemos generado los avisos de privacidad respectivos y con las características de la ley y apegadas a lo que pide el código y la miscelánea. Y por otro lado, los pactos societarios que generamos para poder dar este círculo de compromiso entre los que mandan o el órgano supremo, ¿no? Así es, digo yo ya nada más para cerrar, Adrián, y agradecerte la invitación a este programa, pues hacer conciencia en el empresario, ¿no? De que esta obligación pues tiene su complejidad técnica para su cumplimiento, de que se acerquen a expertos en la materia que puedan apoyarles para dar un debido cumplimiento. Como sabemos, no se trata solamente de hablar de cumplir, sino de cumplir bien. La ley sanciona no solamente el incumplimiento, sino el deficiente cumplimiento, porque podemos tener a lo mejor un expediente pero mal integrado. Por eso la importancia de que cuiden, hagan conciencia sobre esta obligación. Ya tenemos un año de que entró en vigor esto, sigue habiendo mucho incumplimiento. La autoridad ya empieza a revisar sobre estos tipos de obligaciones, y lo vamos a ver más claramente en el transcurso de este año. Yo nada más agradecerles, estamos a su disposición, esperando nuevamente que este video haya sido de valor para ustedes, la información y los conceptos que les trasladamos el día de hoy. Agradecerle nuevamente, Adrián, pues muchísimas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. De nueva cuenta, pues gracias, y te toca a ti cerrarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Los dejamos, vamos a estar grabando muchos videos, mucho material para ustedes, para pues aportarle, ¿no?, a la vida empresarial en México. Y bueno, pues síganos en redes sociales, y si no, pues como dice mi carnal aquí, Adrián, si no, pues vamos por ustedes, ¿no? Ahí está. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.